Buenos días, mi nombre es Carlos Ceciliano. Esta es la parte introductoria al tema del manejo de los equinos domésticos. Este es contenido previo que vamos a abordar ciertos temas importantes antes de ya como tal hablar sobre el manejo de los caballos. Bueno, el primer tema que debemos tocar es la seguridad. Nosotros como veterinarios debemos de ver siempre primero por nuestra seguridad. Una vez que nosotros estamos seguros, ya podemos atender a un paciente o ya podemos cuidar de los demás, pero siempre en nuestra prioridad debemos de manejarnos cuidando nuestra seguridad y ya que nosotros estamos bien, podemos auxiliar a los demás incluyendo al mismo caballo. Entonces siempre hay que recordar este punto. Digamos, todos los veterinarios necesitamos manejar a nuestros pacientes, necesitamos saber manejo. En el caso de los equinos es un punto importante debido a que los caballos son de tamaños pues bastante grandes y de masas bastante altas que en cualquier circunstancia podrían representar un peligro, incluso hasta letal, ¿no? Entonces, es de vital importancia que aprendamos a manejar a los caballos, incluyendo también que normalmente los propietarios es una de las primeras cosas que observan en un profesional de la salud animal, si sabe o no sabe manejar al paciente, ¿no? Desde ahí se nota o desde ahí ellos empiezan digamos, a evaluarte, ¿no? Entonces es un punto bastante importante, simplemente viéndolo desde la seguridad. Hay temas que me gustaría que pudiéramos dejar bien claros antes de hablar de manejo y uno de ellos es la evolución, ¿sí? ¿Cómo es que están aquí los caballos, no? Parece que es algo muy lógico en este siglo con esta información, pero no es tan lógico porque si nos damos cuenta, el humano no respeta esta evolución del caballo, estas características que le han hecho sobrevivir por tantos millones de años y no lo entendemos en realidad como debiera, ¿no? Entonces me parece que es un punto importante. Hablar sobre evolución, la palabra evolución significa simplemente cambio, ¿sí? Dice aquí la Real Academia Española, hablando específicamente de la evolución biológica, que es un proceso de transformación de las especies. Sí, es una definición bastante simple. Tal vez habría que agregar algunos puntos importantes como el cambio en el material genético, la herencia del material genético y hablar un poquito de algunos mecanismos. Todos hemos en la escuela o en alguna parte de nuestras vidas conocido la teoría de Darwin, que bueno, en realidad revolucionó el mundo de la biología. Dice que en un ambiente hostil, los individuos menos aptos son eliminados y sobreviven los mejor adaptados. Estas características se transmiten a la siguiente generación y con el paso del tiempo da lugar a nuevas especies. Entonces, tenemos unas condiciones ambientales, los seres vivos que están ahí se adaptan, ¿sí? De ahí viene la selección natural, los que se adaptan pueden sobrevivir más tiempo para reproducirse y si se logra, ¿sí? Por medio de una mutación, una recombinación genética o cualquier otro medio con el cual haya una característica que se pueda heredar, se podría dar la evolución. Este esquema me gusta mucho. Vean cómo la variación y la sobrepoblación llevan a la competición, resultando en la selección, y si es hereditaria, resulta en evolución. La evolución no siempre es para bien, la evolución también puede ser para mal. Sí, podría representar una desventaja para la especie. Sin embargo, si es una desventaja,
pues basándonos en el mismo criterio de adaptación, pues si no es ventajosa, este individuo no va a sobrevivir el tiempo necesario o son individuos que no pueden perdurar mucho o características que no perduran mucho. Eh, me encanta, sí, es una frase en genética, sí, que dice la mutación y la recombinación genética proponen, la selección natural dispone, los individuos son seleccionados y la población evoluciona. No se conoce un autor, lo utilizan en genética, pero está padrísimo porque nos habla precisamente o nos resume lo que acabamos de tocar ahorita. Ahora, ya que recordamos un poquito lo que es la evolución y la teoría de la selección natural, hay que hablar del caballo, ¿sí? Muchos profesores y muchos anatomistas y muchos biólogos y veterinarios han llegado a decir que el caballo está mal hecho, que el caballo tiene muchos defectos, que hacen bromas, ¿no? Hacen muchos tipos de bromas, ¿no? No las voy a mencionar en esta presentación, pero me parece incorrecto que se mencione o desde esta perspectiva, ya que el caballo en realidad no está mal hecho, ¿no? Yo creo que en este caso la evolución lo hizo llegar hasta aquí con esas características, ¿no? Eh, Todo lo que pensamos que está mal hecho en realidad ha funcionado por millones de años, ¿no? Sin necesidad de un veterinario. Entonces, tenemos que pensar en realidad en quién está mal, ¿no? Si el caballo o nosotros. Solo por mencionar y para aquellos que no están muy familiarizados con la especie y que no le han dedicado mucho tiempo de estudio, un recuerdo, sí, acuérdense que el estómago del caballo es muy pequeño, sí, en comparación con otras especies y en comparación con, digamos, en proporción con el tamaño del caballo. Sí, después vendría el intestino delgado y en el intestino grueso es donde vienen los cambios, donde tenemos un ciego muy voluminoso, sí, que sería esta cámara de fermentación y el colon mayor, sí, tendría esta característica. De hecho, continúa siendo muy parecido al ciego, con saculaciones, sí, con una motilidad de retropulsión para que siga siendo una cámara de fermentación y ya después ya vendría la absorción, ¿sí? De los productos y ya terminaría, ¿no? Como cualquier colon de otras especies, formando las heces, ¿sí? Pero algo importante aquí es el tamaño del estómago, ¿sí? Muy pequeño que se llena rápido. Entonces el caballo está hecho para comer poco, pero comer muchas veces, ¿sí? Y este tipo de digestión evolutivamente ayudó al caballo, ya que por ejemplo, otros mamíferos, como por ejemplo el humano, ¿sí? No tiene esta digestión microbiana en una cámara de fermentación, sino que solamente tiene la digestión enzimática característica, ¿no? De los mamíferos. En el caso de los rumiantes, acuérdense que la cámara de fermentación está antes del estómago, entonces, no tiene esta digestión enzimática como tal, sino que toda su digestión proviene de la fermentación ruminal. En el caso del caballo, tiene la ventaja de poder tener ambas, ¿no? De poder tener esta alimentación en donde todos aquellos nutrientes y principalmente hablando de carbohidratos solubles, puede tener una digestión enzimática y todos aquellos carbohidratos de producto de la fibra vegetal pueden ser aprovechados en estas cámaras de fermentación, ¿no? Otra de las características que tiene el caballo es su músculo, es un músculo muy eficiente, ¿sí? El caballo es un atleta por naturaleza que puede estar corriendo todo el día, ¿sí? Está comprobado que el caballo puede correr o más bien hacer ejercicio en condiciones anaeróbicas y una de las razones o una de las, digamos, de las características de los miocitos del caballo es que tiene unos transportadores que saca el ácido láctico, ¿sí? Que se produce en las condiciones anaerobias, evitando la acidosis celular. Entonces, por eso las células pueden aguantar más tiempo en anaerobiosis. Sí, si lo ven bien, por ejemplo, en las carreras del caballo, de caballos hay ciertos periodos
de la carrera en donde el caballo no va respirando, digamos, en las cantidades que requeriría normalmente otro mamífero, por eso el caballo es tan eficiente. Entonces estas adecuaciones están hechas para su vida, para su tipo de vida, que es comer y correr. Sí, comer un ratito y corres otro rato. Esa es la eficiencia de protección del caballo, que está en un lado y después se mueve, está en un lado y se mueve, y eso lo ayuda a protegerse de los depredadores. Hay que mencionar también que, por ejemplo, sí, solo para recordar algunas propiedades específicas del caballo que vienen de la evolución, es que todos los caballos son ligeramente eh, enógnatas, ¿sí? Enógnatas, y esto, digamos, como tiene los dientes o las piezas dentales superiores un poco más salidos, que al momento de estar agachados comiendo, ¿sí? Se nivela para poder tener una buena oclusión porque el caballo come agachado. Otra es que la forma del cuello del caballo es para que pueda estar comiendo del piso, y también vean cómo la cavidad nasal puede estar alineada. Si el caballo corre con el cuello extendido, porque puede estar alineada con la tráquea. De hecho, el caballo no respira por la boca. Si recuerdan, el paladar blando del caballo es muy largo y junto con la epiglotis hacen una tapa, ¿sí? Aíslan la cavidad oral. Por lo tanto, el caballo no respira por la boca. ¿Por qué? Porque sus características lo hacen que pueda estar respirando todo el tiempo que hace ejercicio, y al ser un atleta no se agita, no necesita respirar por la boca como nosotros, por ejemplo, y al tener esta vía totalmente abierta todo el tiempo, también lo hizo llevar a otra característica, que es la de no vomitar. El caballo se sabe, se tiene conocimiento de que tiene la mayoría de las características para poder vomitar, sin embargo, no lo hace. Y esto tiene que ver con evolución. Si el caballo vomitara, ¿sí? Aquí no hay acceso, ¿sí? De la faringe a la cavidad oral, ¿sí? Por esta etapa que ya les había mencionado. Entonces, si el caballo vomitara, el vómito se iría hacia la tráquea, ¿no? Entonces, es una prevención, ¿no? Si el caballo vomitara, se asfixiaría. Otra cosa de la que podemos hablar es que el caballo empezó a comer fibra, ¿no? Entonces, para esto necesita una masticación más eficiente. Para masticar más eficientemente necesito dientes que pudieran realizar esta masticación. ¿Cuál fue el método? Ah, bueno, pues empezó entonces a desarrollar, como pueden ver, eh, dientes cada vez más largos para que si se van desgastando con la masticación de la fibra, ya que estamos hablando de que el caballo come 18 horas al día, ¿sí? Y come alimentos fibrosos, entonces se va desgastando. Entonces, por esta razón, el caballo tiene raíces mucho más largas. ¿Qué necesitó para poder colocar esas raíces más largas, esas raíces dentales más largas? Pues entonces alargó el maxilar para que se depositaran, y la mandíbula para que se depositaran ahí. Entonces empezó a alargarse, y otra de las características importantes del caballo es que empezó a perder dedos y así mejorar la tracción en un solo dedo. Por esa razón el caballo es tan rápido. Eh, más o menos en esta lámina se ve cómo fue cambiando con estas adecuaciones hasta llegar al caballo del presente, ¿sí? Estamos hablando de cerca de 60 millones de años. Por esta razón, solo quiero hacer énfasis en el antropocentrismo o el egocentrismo del humano, en que todo lo quiere adecuar a él mismo y manejarlo como él quiere, cuando en realidad todos los seres vivos, sí, todos los seres vivos han sobrevivido millones de años de una u otra forma. Todavía hay arqueas, todavía hay bacterias, todavía hay protozoarios. Eso quiere decir que sus mecanismos han sido eficientes. Entonces, al igual que el caballo, sí, todos los seres vivos que estamos actualmente en el mundo, de una u otra manera hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, hay que respetar la evolución. El doctor Dixon alguna vez dijo, y fue un dato que me pasó ahí el doctor Mariano, dice que él escuchó que alguna vez se metió en una plática ahí, digamos, de colado, y escuchó al doctor Dixon que dijo, al caballo le llevó 60 millones de años para llegar hasta aquí.
No puedes ir en contra de 60 millones de años. Si el humano quiere, o sea, el humano quiere que el caballo no sea tímido, que no corra, que no huya, que coma solo 2 veces al día, que no coma fibra y que coma concentrado, que coma cereales, ese tipo de cosas, ¿no? Em, Hay que hablar de los sentidos, ¿sí? Cómo nos percibe el caballo a nosotros, tenemos que saberlo, tenemos que tenerlo en cuenta. La fisiología de la vista es igual a la de otras especies, ¿sí? La luz y las imágenes entran aquí por la pupila, ¿sí? Se perciben en la retina que llega o lleva el mensaje al nervio óptico, que sería el segundo par craneal, ¿sí? A través de estas células especializadas que son los conos y bastones, ¿sí? Y al igual que en otras especies, el caballo tiene, después del nervio óptico, llega al quiasma óptico y el quiasma óptico pues está así con fibras cruzadas y fibras ipsilaterales y igual digamos, el tracto o el trayecto del mensaje es igual al cuerpo geniculado y al lóbulo occipital, sí, que es donde se perciben las imágenes. Y hablando específicamente de las características del caballo, bueno, el caballo es un poco ojón, ¿sí? Tiene los globos oculares un poco salidos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener un mejor campo de visión. Los tiene laterales, ¿sí? Lo que lo hace tener una mayor amplitud del campo de visión, aunque hay que mencionarlo, también lo hace un poco más vulnerable, ¿no? A que se lastime los ojos. Eh, Algo importante también es la corpora nigrans, ¿sí? Que lo vemos aquí, es una extensión de el iris, ¿sí? Y es para tener protección, ¿sí? Contra los rayos ultravioleta. La pupila es rectangular, ¿sí? A diferencia de otros mamíferos como los predadores, ¿sí? Que son circulares generalmente o en forma de uso, ¿sí? Eh, Hay un área centralis que en el caballo no sería área centralis. Esta sería una retina de un ojo humano, ¿sí? Si la expandiera, ¿no? Si la desdoblara, ¿no? Del ojo y la pusiera en una mesa, se vería de esta forma. Hay un área que le llaman área centralis, que es donde tiene la mayor colocación de bastones y de conos, que es donde tenemos mejor visión. De hecho, el humano tiene una mejor visión en el centro. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden enfocar mejor en el centro, ¿sí? Porque es su área central y si alrededor tienen una menor capacidad visual. En el caso del caballo, yo creo que se debería llamar área rectangularis porque es un rectángulo, ¿sí? El caballo ve más nítido en un rectángulo, ¿sí? Eh, Tiene tapetum lucidum como muchas otras especies, que es un área de la retina donde tiene más bastones y reflejan la luz para que el caballo pueda aprovechar mejor esta luz en condiciones de oscuridad, ¿sí? El humano no tiene, por ejemplo, este tapetum lucidum y tiene conos que solamente pueden ver las longitudes de onda de los colores eh, verde y azul, amarillo, verde, azul. ¿Sí? Los conos que no tiene el caballo son estos de color rojo, ¿no? Entonces el caballo no ve los colores rojos, pero sí puede distinguir colores, ¿no? Algunos de ellos. Algunos mitos que se creen de los caballos es, por ejemplo, se cree que los caballos o que muchos animales no ven colores, o algunos creen que, por ejemplo, existe ese mito de que los toros se enojan con el rojo, en realidad no ven el color rojo. Más o menos así sería la visión del caballo, como lo indica esta imagen abajo, ¿sí? En un tono amarillo, verde, azul, donde no se ve el color rojo, ¿sí? Y otro mito que nos dicen mucho en la escuela es que el caballo tiene un punto ciego entre sus dos ojos, que sería la frente. Entonces, si tuviéramos una imagen así, el mito dice que el caballo la vería así, y en realidad no es cierto. El caballo, al igual que nosotros también tenemos puntos ciegos. El caballo compensa sus puntos ciegos, los compensa su cerebro, ¿sí? Con datos de lo que sí puede ver, ¿no? Lo compensa. Entonces, en realidad el caballo ve pues como un rectángulo y ve mejor en el área de en medio,
sí, que sería su área rectangularis. Y los puntos ciegos del caballo sí existen, sí existen. Es un triangulito aquí en medio de los dos ojos, ¿sí? Digamos en la mera frente, en su nuca, tampoco puede ver lo que hay, y en su garganta, ¿sí? En su garganta, ¿sí? Aquí abajito tampoco puede verlo porque su mandíbula no le deja, y de la cadera hacia atrás lo que no le deje ver, ¿no? Pero de ahí em, tiene un área monocular derecha, un área visual monocular izquierda y un área binocular, ¿no? Entonces es un área muy grande, casi de 360 grados, con los puntos ciegos que mencioné, ¿sí? Em, Respecto a la audición, pues bueno, el proceso fisiológico es el mismo, ¿sí? Acuérdense que las ondas de sonido llegan por el oído externo, al oído medio, está el martillo, el yunque y el estribo, y al hacer estos golpes pasan la membrana otolítica y en la membrana tectorial, ya en la cóclea, ¿sí? Es donde hay células ciliadas, que son neuronas especializadas que interpretan estas ondas y lo transmiten a sonido, ¿sí? Que nosotros lo percibimos al igual el caballo. El caballo tiene una mejor audición que el humano. Una de las características importantes es que los músculos de la oreja las mueven independientemente, entonces el caballo puede estar moviendo sus orejas como si fueran antenas y pueden dirigir su oreja hacia donde está el sonido, entonces eso es algo importante. De hecho, ustedes lo van a ver, de repente el caballo está volteando sus orejitas hacia donde está escuchando ruidos o está buscando, ¿no? Está atento a su medio. En el caso del olfato también funciona igual, ¿sí? Acuérdense que en el etmoides tenemos una lámina cribosa, que es por donde salen estas células especializadas, ¿sí? Que tienen que ver con el olfato, ¿sí? Hay una neurona para cada sustancia olfativa, ¿sí? En el caso del caballo se desconoce mucho, porque en el caballo no puedo decirte, huele a pan, ¿no? Huele a queso. En realidad en el caballo no se desconoce mucho de esto. Los pocos estudios que se han hecho sobre, por ejemplo, ponen costales colgados con diferentes tipos de aromas y sueltan a un caballo y cuentan cuánto tiempo se queda oliendo un costal con determinado aroma. Este estudio, que es de los pocos que encontré sobre el olfato del caballo, ahí tomando en cuenta cuánto tiempo se quedaron oliendo los costales, según esto, según sus resultados, el caballo le gustó más estar oliendo o aromando el olor del cilantro y del jengibre, ¿no? Entonces, pues es un dato ahí que queda, que parece útil. Yo creo que hay que hacer más estudios. Al igual que, me regreso tantito también, al igual que en otras especies o como en el humano, el par craneal sigue siendo el 8, el vestíbulo coclear, y en el caso del olfato sigue siendo el 1, ¿sí? Que llega al bulbo olfatorio, que sería el par 1. ¿Sí? Y en el caso del gusto también se desconoce mucho, se sabe que está igual relacionado con el olfato. También hay una célula especializada, ¿sí? En las papilas gustativas, para cada sustancia que pueda provocar sabor. Sí, ya se desmintió el mito de que los sabores se sienten en diferentes regiones de la lengua. En realidad, toda la lengua y digamos, los carrillos y el paladar tienen papilas gustativas distribuidas difusamente. Y en el caso del caballo también se desconoce mucho. eh, Hay un estudio donde hicieron algo parecido, le pusieron sabor a unas cubetas con agua de diferentes sabores y soltaban a los caballos y veían cuántos litros tomaba de cada cubeta, ¿no? Entonces, de la que tomó más, se infirió que eran los sabores que más le gustaba. En este caso, los sabores que ganaron fue el fenogreco, que es una hierba, el plátano y la cereza, ¿no? Obviamente eran sabores, ¿sí? No eran digamos, no era el alimento como tal, eran puros saborizantes. Entonces, pues se tiene ese dato, sí se tiene ese dato, que pues podría ser útil. En el caso del tacto, hicieron un estudio midiendo constantes fisiológicas
rascándole o acariciándolo en diferentes partes del cuerpo. En este caso, la parte que ganó, la parte que provocó una baja en las constantes y que relajó más al caballo fue esta parte de la cruz, ¿sí? Los autores infieren que como los caballos en vida natural, los caballos que son amigos, los caballos que se llevan bien, porque sí los caballos hacen amistades, se rascan con los dientes, sí se muerden aquí en la parte de la cruz, es una forma como de cariño, ¿no? Entonces, los autores relacionaron este dato con estos resultados. De ahí, otras partes que les gustan sería esta que estoy redondeando, limitando, ¿sí? Y donde no les gustó y donde se pusieron más nerviosos fue en el área del abdomen, el área de los miembros, ¿sí? Y el área del cuello. Otra cosa importante que todo el mundo hace es darle palmadas a los caballos. Esto no se encontró como algo tranquilizador, darle palmada a un caballo, el caballo lo considera como una agresión, aunque sea pequeña, ¿sí? El caballo le gusta más las caricias y que lo rasquen, ¿sí? Como si lo estuvieran mordiendo, ¿no? Como si fueras otro caballo. Entonces, esas fueron las señales que encontraron estos autores que tranquilizaban al caballo, ¿no? Y respecto a la etología, bueno, sí, es el estudio científico del carácter y modos del comportamiento del hombre. Estas son definiciones de la RAE, ¿sí? Y parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales. Bueno, aquí me parece un error que siempre separen al humano de los animales, pero bueno, ya esas son cosas más filosóficas, ¿no? Comportamiento del caballo, bueno, todos ya más o menos lo sabemos. Para protegerse de las presas, andan en manadas, ¿sí? Andan varios, ¿sí? Generalmente son varias hembras con sus crías y grupos de potros que no tienen edad reproductiva todavía. Normalmente hay un semental, que es el que carga las yeguas, y el líder de la manada siempre es una yegua vieja que conoce los caminos, que sabe dónde es seguro y es a la que todos siguen, ¿no? El caballo generalmente se siente bien entre compañeros, ¿sí? Entre una manada que se cuidan unos a otros, comen un ratito, se mueven, la yegua líder va guiando. Eh, Cuando descansan, el caballo duerme poco, duerme 1 o 2 horas al día. Cuando descansan, unos se quedan despiertos, vigilando, otros se duermen y luego se van cambiando turnos. Normalmente esto pasa durante la noche, ¿sí? Pero el caballo come 18 horas al día y no es un animal agresivo, es un animal con miedo. Es un animal con temor que siempre está cuidando por su vida. Cualquier cosa que le parezca desconocida o cualquier cosa que podría representar un peligro, el caballo simplemente huye. El caballo está hecho para correr, ¿sí? No es agresivo. Hay ciertas ocasiones en que el caballo manifiesta comportamientos agresivos, como por ejemplo cuando llega un nuevo semental, ¿sí? Normalmente los sementales luchan por el control o la propiedad, ¿no? del harem. Eh, También otra situación es que a veces los caballos matan a los potros que no son de ellos, que no es del semental, del garañón. Y otro comportamiento agresivo también es el de las madres. Cuando una madre tiene a su cría, la defiende de otros caballos y la defiende con ferocidad, ¿sí? Es mamá luchona, la yegua, y son ciertos situaciones nada más, pero el caballo no es un animal agresivo, no es un animal. Es muy peligroso, ¿eh? Los dientes son una de sus armas y otras son sus miembros locomotores. Son peligrosos, son muy peligrosos. De hecho, pueden hasta matar, pero no es agresivo. Entonces, no hay caballos que estén planeando matarte para comerte o que estén planeando hacerte un daño, ¿no? En realidad hay situaciones muy específicas, pero el caballo no es un animal agresivo, ¿sí? Lo que les decía, su boca y sus miembros locomotores son sus armas cuando decide la agresión. Generalmente el caballo lo que hace es correr, ¿sí? Em, Hay que recordar que el caballo es un animal herbívoro, ¿sí? Presa de otros.
hay que recordar que reacciona rápido a estímulos, pero también aprende rápido a disimularlos. O sea, lo que no conoce le da miedo, ¿sí? Lo que no conoce da miedo, entonces muchas de sus reacciones es huir. Si está encerrado en una caballeriza, pues algunas de sus reacciones podrían ser peligrosas, como reparar, ¿no? O tirar alguna patada cuando pasa algo que no conoce o que lo espanta o que para él representa un peligro, ¿sí? Su comunicación se basa en gran medida en la expresión corporal. Al ser un animal que expresa, los caballos normalmente no hacen vocalizaciones, no se comunican por vocalización, solamente cuando se sienten perdidos, entonces sí relinchan para buscar a otros caballos, se buscan entre ellos, pero cuando están juntos no se comunican con vocalizaciones, en realidad se comunican con lenguaje corporal, que es lo que nosotros debemos aprender a cómo comportarnos y debemos aprender a cómo interpretar el comportamiento del caballo. Eh, debemos evitar obligarlos a hacer las cosas. Muchísimos años el humano ha obligado al caballo a golpes a hacer las cosas y solamente tienes caballos que se vuelven, no sé cómo decirlo. Hay un autor de un libro que es se apellida Buchanan, que dice que solamente tienen el espíritu roto. ¿Sí? Son caballos que dicen, bueno, ya están resignados, ¿no? A que no les peguen y hacer lo que les digan, y es lo que normalmente hacen la mayoría de los humanos, pero no es lo que debería de ser. Muchos etólogos y muchos domadores de caballos han demostrado que se puede hacer con otros métodos, ¿no? Convenciendo en lugar de obligando. Para la comunicación interespecies debemos de ser muy observadores y tenemos que saber manejarnos, ¿no? Un caballo, vean cómo está relajado, los músculos de su cara, te voltea a ver, ¿sí? Y vean cómo su oreja se dirige hacia ti. Un caballo que se siente tranquilo cuando estás tú, relaja uno de los miembros posteriores. Un caballo que come enfrente de ti quiere decir que está totalmente relajado. Eh, En cambio, cuando lo ves alerta, vean este caballo, las orejas tensas, vean los cuatro miembros bien plantados, los músculos tensos, ¿sí? Vean los músculos de la cara totalmente tensos. Esos son caballos que tienen miedo, ¿sí? Vean esta mirada de pánico, de hecho, sí, estos son caballos muy peligrosos. A lo mejor tú los estás manejando y no hacen nada, no se mueven y tú podrías estar confiado, pero estos son caballos que pueden reaccionar intempestivamente. ¿Sí? Vean este caballo, seguramente siente dolor o se siente mal, ¿sí? Siente algún tipo de malestar, ¿sí? Y este ojo, vean este triangulito que se hace aquí, vean esta contracción muscular de estos músculos, bueno, contracción muscular de los músculos, vean, esto está demostrado científicamente que tiene que ver con angustia y o dolor, ¿sí? Esto es angustia y dolor. Eh, Generalmente ustedes lo van a ver en caballos que sufran de enfermedades, ¿no? De hecho, ver esta mirada a fuerza tiene que ver con un caballo enfermo. Em, Estas orejas hacia atrás y que el caballo te dé la espalda, o sea, se voltee y te dé la parte caudal, ¿sí? Quiere decir que el caballo no quiere estar contigo, que quiere que te alejes. Estos brinquitos, que se llama corcovear, ¿sí? Son avisos, son así de si no te alejas, te voy a patear, ¿sí? Y vean este caballo, por ejemplo, vean su mirada, ya está reparando, quiere decir que él ya no quiere estar ahí, no quiere que lo manejen. Y la peor de todas las advertencias es esta, ¿sí? Esta te la haría generalmente una madre con su hijo, ¿sí? Vean la cabeza, la agachan y vean, caminan directamente hacia ti con las orejas planas, quiere decir que no te acerques. De hecho, te está alejando, te está diciendo hazte para allá. Esto es técnicamente en el lenguaje de los caballos sería un empujón. Es lárgate de aquí porque no quiero que estés aquí, ¿no? Generalmente es un comportamiento que veríamos en las madres que son muy agresivas para proteger a sus hijos. Y para la comunicación interespecies, bueno, nuestra actitud debe ser tranquila. ¿Sí? Los caballos están acostumbrados a seguir un guía que los haga sentir seguros, como una yegua vieja. En este caso, cuando nosotros estamos con un caballo, generalmente estamos en una caballeriza o los tenemos agarrados, entonces los caballos se sienten indefensos porque no pueden huir.
Entonces, lo ideal es que tu actitud esté tranquila porque si el caballo ve que tú estás tranquilo, tú le transmites así como de, bueno, no quiere decir que no pasa nada. Si tú estás nervioso o enojado o alterado, el caballo interpreta que algo está mal, ¿no? Y si está amarrado o si está dentro de una cabeza, pues se va a poner mal porque no sabe qué va a pasar y no tiene cómo huir, ¿sí? Tu voz debe de ser tranquila, debe de ser suave, relajada, tus movimientos también. Un movimiento brusco, un sonido de celular que sea muy estridente, podría hacer brincar o reparar un caballo por el miedo, ¿no? Por la sorpresa. Y es ideal que haya contacto físico, o sea, si tú llegas y tocas, acaricias al caballo, este es un consejo personal, un conocimiento empírico. ¿Se acuerdan de la cruz que les decía, esta zona de la cruz donde se acariciaba el caballo? Generalmente funciona, si el caballo se siente más cómodo contigo, le estás demostrando que no lo vas a dañar, porque si él no te conoce, pues representas un peligro, podría ser un depredador, el caballo no sabe, ¿no? Y bueno, para hablar sobre esta comunicación, les diría que no sabemos el lenguaje caballo, ¿no? Hay muchísimas señales que tienen entre ellos, pero en general un caballo que ya está educado, que ya está domesticado por un arrendador, entiende dos señales, ¿no? Les digo siempre que es como un control de carro, ¿no? Este botón, este botón que significa alerta, ¿sí? Significa alerta, ¿sí? Que significa ponme atención, ¿sí? Te voy a decir algo. No significa avanza, no significa nada, solo significa, hey, hey, oye, te estoy hablando, hey. Y obviamente debe de venir acompañado con una orden, ¿no? Con una indicación más bien. Entonces puedo yo decirle, y entonces jalarle la cuerda para decirle que avance o pellizcarle una pata para que la levante, ¿sí? O picarle en uno de los flancos para que se mueva, ¿sí? Esto solo es, ponme atención. Ajá. Y este botón sería el O, ¿sí? El O sería como, ya no me pongas atención, ya no te voy a pedir nada, relájate. O, 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 cálmate, ¿sí? Esos serían los dos botones. Y también he de comentarles que lo ideal es que cuando haya una persona manejando un caballo, no nos debemos de meter. Normalmente todos nos sentimos vaqueros. Cuando hay un caballo y queremos que se mueva, todos los que estamos ahí le decimos, o cuando se pone loco, todos queremos decirle, oh. Y en realidad eso sería como que todo el mundo te esté hablando, ¿no? Entonces eso te distrae más. Normalmente debemos dejar la comunicación del caballo con quien lo está manejando o quien está realizándole un procedimiento, ¿no? Quien está en contacto directo con él. Y para terminar esta introducción, les tengo que hablar de las 3 reglas de oro que las tenemos aquí en el hospital de la FES Cuautitlán, que me parecen, bueno, yo las diseñé y me parece que son lo mejor que podemos recordar, ¿sí? Todo el tiempo hay que seguir las 3 reglas de oro, por eso le pusimos de oro, ¿sí? La primera es la primera de todas las catástrofes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un incendio? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una inundación? ¿Qué pasa cuando hay un temblor? ¿Qué pasa cuando hay una estampida? La primera indicación es mantener la calma, ¿sí? Mantener la calma es importantísimo porque normalmente cuando nosotros tenemos miedo, cuando estamos enamorados, cuando estamos enojados, cuando sentimos odio, tomamos malas decisiones. Las decisiones las tenemos que tomar en calma, saber qué hacer, saber qué es lo mejor en ese momento, ¿sí? Y cuando digo mantener la calma, es mantener la calma en todo momento. Otra de las experiencias que me han pasado es que les digo a los alumnos, hay que mantener la calma, ¿no? Entonces abren la caballeriza, están calmados, entran, están calmados, agarran al caballo, están calmados y pum, el caballo les muerde un brazo y les duele mucho y entonces se encabrona, le empiezan a tirar de golpes al caballo, el caballo les tira patadas y se vuelve ahí, si me explico, se vuelve un relajo y todo se va por la borda, el caballo ya no se deja manejar, todos están en peligro y entonces siempre les pregunto, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué te pasó? Si estamos siguiendo las reglas de oro y me dicen, pues es que sí, entré manteniendo la calma, pero después me mordió. Así como de, bueno, es mantener la calma todo el tiempo, ¿sí? Si no estás calmado, créanmelo, el caballo no va a responder bien a ti, ¿sí? Incluso yo se los puedo decir también, es empírico,
Si estás enojado, si estás alterado, ni entres. Yo prefiero calmarme y ya cuando estoy calmado ya manejo a los caballos. Sí, es lo mejor para tomar las decisiones, mantener la calma. ¿Sí? Y tú le transmites esa calma al caballo. Segunda regla es que la cabeza, manejando la cabeza podemos manejar casi todo el cuerpo del caballo, entonces una buena sujeción de la cabeza. Por esto tenemos dos formas. Una sería con, pues en este caso sería el martigón y el ronzal, ¿sí? Sí, por una persona capacitada. ¿Sí? Aquí tenemos el control de la cabeza y entonces cualquier cosa que pase, esta persona siempre puede auxiliarnos o siempre puede controlar al caballo. Hay algunos caballos que se dejan colgar, entonces lo puedes dejar colgado. Hay algunos aros especiales para esto o algunos ganchos especiales, ¿sí? Elásticos que son precisamente para manejar caballos. Entonces el caballo se queda aquí y ya tú lo puedes manejar solo. Para esto sí es necesario que el caballo ya haya aprendido porque hay caballos que no lo toleran. Algo importante que he de mencionar es que sea un buen nudo, que esto sea de calidad, porque a veces se rompe o muchas personas hacen nudos flojos, que el caballo jalas la cabeza y va haciendo más larga la cuerda. Si tienes muy larga la cuerda, no tiene ninguna seguridad porque el caballo se puede voltear y mientras tú le estás haciendo un procedimiento, el caballo se voltea y te muerde la lonja. La mordida de lonja es muy común entre los primerizos manejando caballos. Y obviamente también debe ser un nudo fácil de deshacer por si pasa algo, que el caballo se ponga mal, que el caballo se deje caer o no tolere estar así, o que el caballo le pase algo médicamente, puedes deshacer esto, ¿no? O les digo, hay ganchos especiales donde nada más lo descuelgas rápidamente. Y la tercera regla de oro es mantenerse en las zonas de seguridad. Eh, las zonas de seguridad, ¿cuáles son? Ah, bueno, la zona de seguridad es a 5 metros del caballo, ¿sí? O si tienes que manejarlo, entonces en contacto con el caballo, tocándolo, ¿sí? Pegado a él, evitando, ¿sí? La cabeza, que debe estar manejada, como ya lo habíamos visto en la segunda regla de oro, y evitando las manos, solamente pueden golpear hacia adelante porque el hombro no tiene tanta circunducción, pero aquí sí, los miembros posteriores sí pueden hacer todo este movimiento, los caballos patean hacia adelante, hacia el lado y hacia atrás. O sea que es un movimiento muy amplio. Entonces la zona de seguridad sería aquí, ¿sí? En la zona de la escápula, pegado al caballo, mantenerse siempre lo más cerca posible de ahí. Si es necesario movernos, pues siempre con cuidado, tocando al caballo, ¿sí? Hay que tocarlo, hay que estar en contacto con él, porque así, si te quiere pegar o si te quiere tirar algo, una patada, una manotada, solamente te va a empujar, no le vas a dar chance si tú te alejas de él, aunque sea 1 metro, tienes 1 metro de vuelo para que te patee. Tienes que estar pegado con él, siempre pegado, en contacto con el caballo. Y ya moviéndose, a veces te tienes que mover con él en la caballeriza porque lo estás inyectando y no se deja, o a veces está tirado por cualquier condición. Siempre debes de buscar estas zonas donde no te patee, no te manotee y no te muerda, ¿sí? Esas serían las 3 reglas de oro, pero no solo son al principio, son todo el tiempo que estás manejando caballos. Eh, con esto terminamos, solo para resumir, acuérdense que siempre hay que pensar en la seguridad, primero de nosotros, después del caballo, ¿sí? Eh, siempre hay que estar alerta, no confiados, sino siempre tranquilos, pero alerta. ¿Por qué? Porque puede sonar un cohete, puede chocar un carro por ahí. Si el caballo se espanta, te puede lastimar. El caballo te va a lastimar sin querer. Si un caballo te quiere lastimar, créanmelo, no va a haber ni armadura, ni procedimiento, ni regla de oro que te salve. Si un caballo te quiere lastimar, te va a fracturar o te va a matar. Sí, los caballos nunca hacen eso, los caballos siempre te lastiman sin querer. Te pisaron porque no, los caballos no interpretan que tenemos dedos, los caballos piensan que tenemos casco, entonces por ahí, pum, te pisan sin querer, ¿sí me explico? O brincan y sin querer ahí te caen encima, ¿sí me explico? No, no es que te estén buscando, si un caballo te busca, no va a haber nadie que te proteja, ¿sí? Por ahí busquen videos de ataques de caballos y van a ver, normalmente no son humanos, son a otros caballos o a potros, y van a ver la ferocidad de un caballo. Si un caballo te quisiera hacer algo, simplemente te lo hace y ya, no puedes hacer nada, ¿no? No pasa nunca. Con el trabajo con equinos, en realidad es que te lastiman porque pasó algo que tú no tenías esperado, como que sonó algo, se movió muy rápido, el caballo se espantó o el caballo le dolía mucho, ¿no? Eh,
hay que recordar que todo lo que hacen los caballos no está mal, tenemos que entenderlos porque son productos de la evolución y una palabra que nadie entiende que es la empatía. Es que le pegué porque no quería tomarse las tabletas. Bueno, ¿ya probaste las tabletas? Ah, pues están súper amargas. Ah, pues obviamente el caballo no las va a querer. Es que no se deja suturar, pues le está doliendo, ¿no? Es obvio. Entonces nosotros como veterinarios no podemos obligar a que el caballo haga lo que nosotros queramos. Debemos de tener empatía y entender también cómo está percibiendo el mundo el caballo, ¿no? Sin ser animalistas y sin hablar de amor. Solo hay que tener respeto, ¿sí? Y empatía, ¿sale? Y nunca, 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 nunca olvidar las 3 reglas de oro. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.